Bien, buenos días. Ay, no. ¿Están aquí conmigo? Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Bendiga, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos en su casa una vez más. Amén. En su casa de oración. Recuerde que usted esté en morada del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Amén. Qué bueno. Quiero iniciar hoy. Quiero hablarte acerca de que tú puedas descansar y confiar en Dios. Pero cuando le digo descansar, no quiero decirle de que usted de repente se vaya durmiendo, sino descansar en el sentido de que el mundo se puede estar cayendo, pero su confianza tiene que estar puesta en ¿qué? En Dios. Ahora, algo maravilloso de vivir con Dios es que usted puede ver de que todo va en contra de lo que usted desea, anhela, sueña y espera. Pero Dios, cuando Dios lleva el timón o el volante, Él hace como quiere. ¿Sí o no? Quiero contarles una historia, ya mi esposa oró. Quiero contarles una historia para ahorrarles la fatiga visual de leer. No quiere decir que no se fatigue usted en su casa. Sí, lea la Biblia. Pero quiero ahorrarles esa fatiga acá en este momento. La historia cuenta de un momento en el que David era perseguido por Saúl, ¿sí? Y el hombre sale a la tierra de los filisteos, incluso con 600 hombres, un poco más, ¿verdad? Pero hombres de guerra, hombres de batalla. Y sucede que cada uno de esos hombres tenía familia, tenía bienes, tenía pertenencias. Sí, de repente no tenía una Hilux, no tenía un carro, pero sí tenía ganado, sí, criados, ¿verdad? Lo cierto de todo este asunto es que un día se fueron a pelear con los filisteos, fueron a acompañar a los filisteos porque estaban en la tierra de los filisteos. Y sucede que cuando llegan allá, los filisteos dijeron: no, este man es israelita. No nos confiamos en él, no sabemos qué pueda pasar en medio de la batalla. Que cuando estemos todos entretenidos peleando con los demás, con los amalecitas, porque iban a salir a pelear con los amalecitas, de repente se nos vaya a volver en contra y nos ataque con la espada. ¿Sí? Se los estoy parafraseando y resumiendo lo más que pueda. Ya sucede que todos los príncipes de los filisteos se reúnen y llegan a una conclusión y dicen: no, dígale a David que se vaya. No queremos después estar teniendo un dolor de cabeza, que cuando estemos peleando, y David, ¿dónde está? Resulta que viene con una espada y nos apuñala con la espada. Entonces David, el general va y le lleva este mensaje a David, y David le dice: ok, bueno, si no me quiere, yo me voy. No digo: ay, porque no me quiere, nadie me odia, mejor me como. No. Simplemente tomó su gente y se volvió a casa. 3 días de camino. Figúrese eso. ¿Qué hubiese hecho usted? 3 días de camino para que le digan: no, gracias por su ayuda, por su intención. Se pone a zapatear con el chavo. ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me avisó con tiempo? ¿Verdad que sí? Sucede que él no, fue con su gente. 3 días de camino llega al sur de la ciudad donde ellos estaban, todo su pueblo, el que acompañaba a David. Llegan allí y se dan cuenta, se encuentran con una realidad que no gustó mucho. Sucede que los amalecitas habían invadido esa parte de la ciudad, habían prendido fuego y se habían llevado captadas, secuestradas a sus hijos, sus criados, sus esposas. Y todo lo que ellos tenían se lo habían llevado. Dice la Biblia, y si usted quiere leer esa historia, está en 1 Samuel capítulo 30. Anótelo si quiere, pero no la vaya a leer ahorita porque ya se la estoy resumiendo. ¿Ok? Lo cierto del asunto es, no sé si usted ha visto la película de 300, ¿cuánto la han visto? ¿No? En televisión, hermano, eso no es malo, eso no es pecado. El ocio es pecado, que usted vea, pero no para aprender. ¿Ok? La película de 300 describe un poco más o menos lo que en el desenlace de esta historia. Sucede que llegan allí y David se da cuenta de la realidad de que todos se los habían llevado, incluso sus esposas, sus hijos, y dice que todos lloraron al punto en el que se quedaron sin fuerzas, sin voz. Imagínense el llanto, el lamento de esta gente.
los gritos. ¿Sí? Sucede que, dice el versículo 4, lo describe así, dice que David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Imagínense esa condición, más allá incluso que el mismo luto. Lo imagino yo. Pero sucede que en medio de todo esto, incluso aunque estaban sufriendo porque todos sus seres queridos se los habían llevado, incluso empezaron a levantarse en contra de David y empezaron a decir: esta es culpa tuya, por habernos ido a una pelea que no era nuestra, por habernos ido a haber descuidado a nuestra familia. Y David temió, dice la Biblia, que David tuvo temor porque pensaba matarlo. Ahora, les pregunto algo: si hubiesen matado a David, ¿el dolor se hubiese ido? No. La angustia seguía presente. Entonces sucede que voy al punto donde quiero empezar allí, y es que iban a una lucha que usted y yo constantemente a veces tenemos. ¿Sí o no? A veces las mujeres tienen la lucha con ¿qué vestido me pongo? ¿El rojo o el azul? ¿La chaqueta beige o la negra? ¿La café o la plomo? ¿Uñas blancas o transparentes? ¿Largas o cortas? ¿Lacio o ondulado? ¿Sí o no? En ese caso la mujer. El hombre no, el hombre es frito o en guiso. Sencillo. Pero también tiene esa lucha. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Todos tenemos luchas, vamos allá, emocionales también. En el que, ¿qué hago? ¿Será que le permito que vaya más allá a mi hijo? ¿Que siga haciendo lo que le parece? ¿Es que no quiero invadir su espacio personal? ¿Es que no quiero que se vaya a sentir presionado o presionada? ¿O será que le digo a mi esposo eso? ¿No será que después se moleste y no me va a dar para irme a hacer las uñas? A veces pasamos luchas en las que parece que fuera algo cotidiano, pero también pasamos momentos en los que sentimos que no tenemos fuerzas. ¿Se ha encontrado en algún punto como este? ¿Se ha encontrado en un punto en el que usted dice: ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir haciendo cuando nada tiene sentido? Esta gente dice que se quedó sin fuerzas de tanto lamento, de tanto lloro, que tal vez ya creían que no valía la pena ni siquiera ir a ver si alcanzaban a las personas. ¿Por qué? En ocasiones tal vez nos hemos sentido frustrados porque las cosas no nos salen como nosotros esperamos. Pero lo cierto de todo este asunto es que todos los momentos difíciles que vivimos son para poder aprender algo y también para hacer nuestro carácter. ¿Cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados a que nos digan no. ¿Verdad que sí? No estamos acostumbrados, no nos enseñaron a aceptar un no como respuesta. Hacemos lo posible y hasta lo imposible para que nos digan: ok, dale. Y a veces nuestros padres lo hicieron. De tanto papá. Ay, muchacho, dale. ¿Sí o no? Y después se volvió por haber hecho lo que quiso. Y con Dios pasa lo mismo. A veces queremos que Dios conceda todo, como que Dios es un genio de la lámpara y que lo vamos frotando y tiene que concedernos por lo menos 3 deseos. La ventaja es que como Él es Dios puede conceder todos los deseos. Pero no es así. Vamos a este punto. David estaba en un lugar foráneo, tal vez como su pastor. Lo cierto era que estaba intentando bendecir la tierra en la que estaba viviendo. Y aún así le dicen: no, tranquilo, no te necesitamos. Se devuelve y descubre la penuria que estaba atravesando el pueblo, no era él solo. ¿Sí? Tal vez en ese momento tuvo sentimientos encontrados en lo que él dijo: ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué ser líder? ¿Para qué seguir estando al frente de una iglesia? ¿Para qué seguir estando al frente de mi hogar, el cual ya no tiene remedio? Tal vez se encontraría en ese punto. Pero algo cierto es que en nuestra vida hemos tenido momentos en los que ya no queremos seguir. Y en esos puntos de quiebre, en los que tal vez usted dice: ¿para qué seguir luchando por el matrimonio que ya no se puede resolver? ¿Para qué seguir luchando por el liderazgo que tal vez ya no me quieren reconocer? ¿Para qué seguir
luchando en el empleo, tratando de hacerlo mejor si no me lo van a valorar? A veces nos encontramos en un punto en el que usted ya suelta todo y dice, hagan lo que se les dé la gana. Porque nos sentimos ya tan frustrados que no nos importa quien caiga alrededor nuestro. Sentimos que no vale la pena. Sentimos que por más que hagamos las cosas bien, todo nos sale mal. ¿Cierto? Tal vez sentimos de que, ¿para qué me voy a casar si igual en algún punto mi esposo me va a decir, me va a dar la patadita de la suerte y mi hija que le vaya bien? O mi hijo. Porque cabe para los dos. ¿Sí o no? Entonces sucede que en medio de todo esto hay momentos, hay lugares en nuestra vida, espacios de tiempo en los que sentimos que ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué no se me da? ¿Por qué no me dejaron hacer esto? ¿Por qué no me dejaron ir? ¿Por qué no me dieron el permiso? ¿Por qué no me dieron el ascenso? ¿Por qué no me dieron la posición que yo me merezco como hijo de Dios? A veces pensamos eso. Y como no me la dan, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a acercar a Dios? Y en ese punto tal vez se encontraban esta gente al punto de que ya no eran fieles a David porque estaban pensando incluso en matarlo a él. Figúrese eso, ¿cómo puede cambiar el pensamiento de las personas? La Biblia narra de que David tenía hombres fieles, que el hombre se sentaba un día aburrido pensando, ay, ¿quién me trajera agua del estanque que está en medio del campamento filisteo? 3 lobos se atrevieron a meterse matando gente para ir a buscarle agua de ese estanque. Gente leal, gente comprometida, gente dispuesta a arriesgar su sangre, su pellejo, para honrar al rey, a su líder. Y en este punto en el que ya no tenían más sentido, porque sus familias, sus seres queridos ya no estaban, se fueron, se los llevaron cautivos, cambió ese pensamiento de lealtad. Entonces, sucede que voy al punto en el que me llama mucho la atención, y es que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, como chicos, como jóvenes, pensamos de que muchas veces el papá nos dice algo, no, pero es que ese no sabe. Mi papá es un viejo que ya no se conoce de la vida. El mundo se ha actualizado. Las canas que tiene, ya eso fue de su tiempo, ya este tiempo es diferente. Como decía hablando con mi papá un día, decía que le hacían el comentario, los pastores tienen que actualizarse. Los padres debemos estar actualizados. Porque la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando. ¿Y cómo están desarrollándose nuestros hijos? Con tecnología. Y cuando usted va a intentar aprender el teléfono y resulta que escucha que el teléfono le habla, es Siri que le está hablando y usted cree que le está llamando. Tiene la configuración de que todo lo que esté plasmado aquí en el texto se lo pueda leer el teléfono y usted cree que es una llamada que está dando voz. Necesitamos actualizarlo, sí. Pero lo cierto de todo este asunto es que me gusta lo que hizo David a pesar de las circunstancias que estaba atravesando. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Qué hacemos cuando estamos, vamos a poner este ejemplo, deprimidos? Porque esa es la palabra que sale de nuestro voto. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nos vamos al Parque Troya, nos vamos al Parque Quebrada Seca, donde corre bastante viento, a ver si el frío nos refresca la mente. Me gusta lo que hizo David, y voy al versículo 8 porque me dice lo siguiente, que en medio de todo esto, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podremos alcanzar? Consultó a Dios, dice. Pero me gusta lo que dice, y él le dijo. ¿Cuántas veces has necesitado una respuesta? Que tú sientes que nadie te puede dar una respuesta. ¿Cuántas veces te has encontrado en un punto tan crítico de tu vida que tú dices, nadie me comprende? Tú no sabes el dolor que te estoy atravesando. Tú no sabes la situación tan difícil en la que yo me encuentro, no me vas a entender. Pero David, en medio de toda esta situación, consultó a Dios, dice. David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré a estos mercenarios? ¿Los podré alcanzar? Y lo cercano que Dios está de usted y de mí es una oración.
Eso es lo más lejos que Dios está de usted. Si usted pasa semanas sin orar, ese tiempo usted está lejos de Dios, desconectado de Dios. Pero en el momento que usted dice, Padre, ahí automáticamente está. Él dice que tiene su oído atento al clamor de los suyos. Y me gusta que él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y David no se puso a pensar, bueno, Señor, confírmame. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Si es así, Señor, bueno, confírmalo a través de tu palabra. Que cuando abra la Biblia me diga eso. Judas se ahorcó. Uy, no, Señor, ¿cómo me vas a decir esa palabra? Otra. Ve y hazlo tú también. No, menos. A veces creemos que Dios tiene que hacerlo como nosotros nos parece. Y no es así. La vida con Dios, la confianza en Dios no se basa en tus sentimientos, no se basa en tu creencia de que yo creo que Dios tiene que descender el fuego de lo alto y quemarme y chamuscarme los pelos rebeldes que no se quieren planchar. No se basa en eso. La vida con Dios se basa en que tú creas a pesar de que tú veas que la noche está muy oscura. Entonces, en medio de toda dificultad, Dios te va a dar un descanso. ¿Qué dice el Salmo 23? Que no nos va a faltar nada, porque sí. Que Él nos va a pastorear ¿dónde? En delicados pastos. No es pasto que usted le vaya a cortar, que le dé picazón, que le dé comezón. No, delicados. Que usted le provoque. Si ha ido a eso al parque de la familia, que usted le provoque lanzarse allí. Ay, ojalá no te cabello, ojalá la suegra se vaya de la casa. ¿Se entiende esa línea? ¿Sí o no? ¿Junto a agua de qué? De pastoreo. Pero no lo pastorea Jehová. Dice al inicio, Jehová es mi pastor. Fíjese David cómo veía a Dios. Depende de usted, es su perspectiva, es lo que usted crea de Dios y confíe en la situación que esté viviendo, cómo la va a enfrentar. El pueblo de Israel pasó 40 años caminando en el desierto porque vivía quejándose, que ya estoy cansado de ese pan liviano, que cómo lo hace, será que le ponen gluten o no tiene gluten, será que tiene azúcar, será que no tiene un poquito de sal. Se quejaban, todo le apestaba, todo le fastidiaba, pero no se daban cuenta que tenían 40 años y su calzado y su vestidura se desgastaban. Yo me regalé así, que me dure, porque así sé que no tengo que gastar. Dios cuidó de su pueblo en el desierto. ¿Cómo no va a cuidar de nuestras vidas en medio del desierto que estemos atravesando? ¿Usted lo cree? Ahora me gusta que en medio de la dificultad, en medio de esa soledad, en medio de la tristeza y del luto, David consultó a Dios. No dijo, me voy a morir, se llevaron a mi esposa, mi costilla, y a veces nosotros nos echamos a morir. Pero él se acercó a Dios. Y Dios se lo dijo personalmente, no dice que le mandó a uno de los hombres que estaba peleado con él a decirle no. Y él le dijo, ¿cuántas veces has sentido que Dios te habla? ¿Cuántas veces has sentido de que Dios te dice, oye, disfruta tu familia, valora tus hijos, valora tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, valora el don que te he dado? Porque el don no es te doy gloria. No solamente eso. Predicar, hacer amistades de una manera que usted ni se imagina. Eso es un don también. Yo admiro, mi cuñada tiene una facilidad para entablar una conversación, y como ella le encanta, con las personas. Eso es un don. A veces no creemos que es un don, pero el hecho de que usted como esposo o como esposa tenga esa paciencia de decir, hijo, no se preocupe, aquí están los interiores, póngase. ¿Dónde están las llaves? Aquí están las llaves, todo. ¿Cuándo vas a aprender?
se me acabó el dinero. No te preocupes, ya Dios proveerá. Eso es un don también. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, valora eso? Valora el lugar que te di, el lugar en el que puedes descansar, el lugar en el que estás trabajando. Valora tus autoridades. Valora el lugar que te doy para que me des gloria. David decidió acercarse a Dios y entendía lo que Dios podía hacer. ¿Qué sucede? El hombre consulta a Dios, ¿sí? Porque tal vez se sentía en ruinas, se sentía desesperado, en decepción, y en momentos así todos hemos pasado esos momentos. No es el hecho de que seamos cristianos o de que tal vez el pastor, porque es pastor, tiene que tener la aureola en la cabeza y que le vayan a servir las alas. Sería genial, no tengo que parar por tráfico, ¿no? Pero no quiere decir que no voy a pasar momentos difíciles. Yo me molesto y bastante. Pastor, ¿sí? Pregúntele a mi esposa. ¿Usted quiere saber la realidad de cómo es el pastor? Pregúntele a la esposa, a sus hijos. Pregúntele a Helen cómo es papá en casa. Si es gruñón, amargado, arrugado, no. Todavía no hacen eso. Ni canoso. Y estoy en contra de eso. Pero, ¿cómo estamos viendo la vida que Dios nos regala día tras día? Cuando sale el sol, cuando se ponen las nubes, cuando llovizna, cuando hace frío, cuando hace calor. ¿Cómo estamos viviendo? A veces nos sentimos en ruina, decepcionados, desesperados, angustiados, pero la dirección de Dios nos da la guía. Entendamos eso. La dirección de Dios nos da la guía, y lo cierto es que cuando Dios habla, Él nos muestra lo que debemos hacer. ¿Cuál es el detalle? El ego. Sí, pero es que si yo voy y le pido perdón a la pastora o al pastor o al vecino que me pateó el perro 3 veces y me perdonó, y me digo, ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿Cómo queda mi perro? El vecino que fue y me botó el agua en el frente de la casa y me manchó la puerta blanca que la terminaba de pintar. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Dónde queda mi dignidad? No es que me ofendió, me dijo que yo era un mantenido. Él no me mantiene. ¿Qué le importa a él si mi esposa es la que me mantiene? ¿Dónde queda mi hombría? ¿No? Si Dios nos pide algo, usted no tiene que razonar si debe o no debe hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Punto. En eso se basa. Obediencia. Y apenas David recibió la dirección de Dios, le dijo, ve porque tú los vas a alcanzar y vas a liberar a toda tu gente. El hombre no se puso a pensar en decir, Señor, confírmamelo, que cuando me acueste a dormir un ratito en media hora porque estoy cansado, el sueño que me llegue sea que tú me hables. No. Fue directamente, el tipo se montó tal vez en un caballo, se fue corriendo, no lo sé. Pero figúrese esto, lo que me llama la atención de la historia es que tenían 3 días de camino. Todos estaban cansados. En la vida a veces nos cansamos. En la vida llevamos un recorrido que a algunos nos golpea más fuerte que a otros. Y dice que emprendieron el camino para perseguir a esta gente. Cuando Dios nos da la dirección, nos muestra lo que debemos hacer, nos acerca a Dios y afecta a nuestro entorno cuando obedecemos lo que Dios nos dice. ¿Sabe por qué? Porque tenían pensado apedrear o matar a David, no sé, acuchillarlo, matarlo, ahorcarlo, no sé. Pero el tipo fue y consultó a Dios. Y Dios le dijo, ve. Y David no fue, bueno, hermano, yo creo que yo estuve orando y me parece que Dios no lo hizo así. Dios le dijo, ve. Cuando le dijo, ve, él entendió la autoridad. Se paró y le dijo, vamos, que los vamos a alcanzar y los vamos a liberar. Y emprenden el camino. 3 días de camino ya venían de cansancio, 6, porque se habían ido y habían vuelto, eran 6 días caminando. Tal vez tenían fuerza porque no habían estado en la batalla, pero el caminar agota. Y el caminar en la vida nos agota también.
Y cuando vienen los problemas familiares, cuando viene la finanza, cuando viene el matrimonio, cuando viene la suegra, cuando viene la factura, todo eso nos afecta. Cuando el muchacho se pone rebelde, cuando la muchacha dice que quiere casarse, cuando la muchacha nos da una noticia que no necesitamos esperar, cuando el diagnóstico del médico no es el que nos parece, nos golpea. Pero ¿qué sucede? Que en medio de ello dice que sacaron fuerzas y salieron a perseguirlos. Y siguieron a esta gente y llegaron a un punto, dice el versículo 10, dice, y David, versículo 9, perdón. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ya no tenían fuerzas. 200 hombres se quedaron allí ante la gloria. No pudieron cruzarlo, dice la historia. Ya no podían más. Y dice que 400 hombres nada más siguieron, avanzaron con David. Porque David tenía una misión y una instrucción clara. Le dijo Dios, ve. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ve? Y tú te has quedado hasta acá. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ve y yo te voy a dar la victoria? ¿Te has puesto a pensar, será que sí? ¿Será que puedo? ¿Lo valgo? Es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no estudié. Pero Dios te dice, ve. Ve y disfruta con los tuyos. ¿Qué importa? Algo que entendí antes de iniciar el ministerio es que la familia es el primer ministerio que tenemos. Y si yo aparto un día para pasarlo con mi familia, Dios no me va a mandar fuego del cielo a consumir todos los pelos y a dejarlo para toda la vida. No. Porque ese es el ministerio que Dios me dio primero, esa es la primera misión. Disfrutar. Lo cierto del asunto es que en todo esto David siguió porque Dios le había dicho, ven. Y dice la escritura que los que se quedaron allí, se quedaron, David lo considera así, se quedaron cuidando el bagaje, como quien dice, lo que sobra, lo que va quedando en el camino, cuidando las espaldas. 200 hombres se quedaron desesperados aún, porque tal vez usted se imagina sabiendo que su familia esté secuestrada y que le toque quedarse sentado en una roca junto al arroyo solamente mirando cómo los demás pueden avanzar. ¿Cómo sería ese sentimiento? ¿Cómo se sentiría la hombría de estos hombres? De saber de que otros 400 son capaces de seguir, pero ellos no pueden, ya no hay fuerzas. ¿Está mal descansar? Pregunto. Le hago esta pregunta, ¿está mal descansar? ¿Está mal decir, mamá, 5 minutos? No está mal. Pero se le pueden dar 5 minutos cuando el día anterior estuvo muy ocupado haciendo algo productivo. Así lo hacía mi papá. Yo le dije a usted que se acostara temprano. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Creo que sí. Pero estos hombres se quedaron allí pensando qué va a hacer de mi familia si yo no voy. Yo necesito liberarlos. Me necesitan. ¿Qué va a pensar mi familia, mi esposa, de ver que lleguen estos hombres y no me vean entre ellos? Tal vez usted se ha sentido en ese punto en el que tal vez, ¿qué va a pensar su esposo o su esposa? Y lo cierto es que muchas veces Dios quiere darnos descanso, pero que descansemos. No el descanso de que, ay Señor, tú sabes el cansancio que tengo, hoy voy a trabajar, esta semana no voy a trabajar. No se va, no me malinterprete. Se trata de descansar en Dios sabiendo de que, a pesar de que la situación se ponga difícil, Dios tiene control. Y David avanzó con los 400, dice la historia, y dice que en medio de ese avanzar encuentran a un egipcio, un joven que era esclavo, siervo de uno de los amalecitas, y el hombre logró escaparse. Y cuando David lo consigue, el hombre no había comido, no había descansado. Dice que le dieron comida, sí, le dieron, de beber,
y le dijeron, ¿dónde está esa gente? Él no quería decirle porque dijo, no, si yo le digo dónde estoy, tengo que guiarme, y si llego allá, me vuelven otra vez a hacer el esclavo. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla y no querer volver a ver más? No pasa más por ese sentimiento. No, yo no quiero que me vuelvan a romper el corazón. Yo no quiero que me vuelvan a defraudar. Yo no quiero que me vuelvan a herir. Yo no quiero que esas palabras que una vez me dijeron las vuelvan a repetir. Pero des en cuenta el trato que le dieron de beber y de comer. Repuso energías. Y le dijo, vamos que yo le voy a decir. Porque ellos le dijeron, no te preocupes, que nosotros te vamos a cuidar. Cuando Dios nos da la dirección, nos muestra, nos acerca a Él y afecta nuestro entorno. Y aún trae agua de reposo a nuestra vida. David no entendía. Por eso en el Salmo 23 lo dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Y agua de reposo no son aguas turbias, no son aguas negras. ¿Verdad que no? Un manantial. Qué rico es dormir cuando se escucha el sonido de la lluvia, ¿verdad que sí? Imagínense descansar muy agotado junto a un arroyo que usted solo escucha el murmullo del agua. Dios nos da agua de reposo. Y estos 200 hombres no tenían más para ofrecer, no podían más. Tal vez se quedaron clamando a Dios, tal vez se quedaron clamando a Dios que le diera fuerza, la estrategia, la manera, la inteligencia, la astucia a esos 400 hombres para liberar a su familia también. Y sucede que cuando Dios nos presenta el descanso, no está mal descansar, no está mal retirarse cuando ya no podemos más. No es que seamos miedosos o cobardes. No. Mi mamá siempre, muchos dichos que yo siempre a veces menciono son por mi mamá, que le escuchó a su abuelita. El cobarde lleva el cuento y el valiente se lo comen los bueyes. ¿Está mal a veces correr? ¿Está mal a veces descansar, parar, bajarle la revolución a la vida? No. Dios nos da aguas de reposo. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se conecta con Dios en su casa, en la intimidad, usted debe sentir que es el momento de reposo que Dios le da. Para que usted reavive las fuerzas. Para que usted comprenda muchas cosas. Cuando Dios nos da esa agua de reposo, trae descanso, trae paz y trae por sobre todo seguridad. Mis ojos ven que de repente la enfermedad no ha mejorado, pero tengo la seguridad de que Dios va a sanar. Job lo demostró. El hombre le dijeron, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo él? Aunque él me matare. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cuál es el problema? Que no nos gusta esperar. Dios no trabaja en tu tiempo. Dios no trabaja en el tiempo de nosotros, que queremos que todo sea así. Y esta gente tal vez se sentía decepcionada, defraudada, porque sentía que necesitaba ir a la batalla. Eran hombres de guerra, hombres de pelea, 200 hombres que su hombría estaba puesta incluso en tela de juicio ante los demás. Pero descansaron en Dios. Aunque no pudieron más, no tuvieron temor de ser ellos mismos y decir no pueden más. David, siendo su líder, no le dijo, levántense hermano, en el nombre de Jesús y aleluya, gloria a Dios. No le dijo eso. Simplemente le dijo, quédense aquí y nosotros seguiremos. David entendía lo que Dios le había dicho. Ahora, cuando Dios nos da también descanso, nos da la victoria. Amén. ¿Cuántos quieren victoria en su vida? Amén. La victoria de que su esposo, su vida pueda ser transformada, de que sus hijos puedan ser guiados por Dios, de que usted pueda ver cómo todo puede ser transformado, de que usted pueda ver cómo en realidad, aunque el examen en el colegio esté difícil, Dios te puede ayudar. Y dice el versículo 18, me gusta porque dice que llegaron a un punto en el que todos los males estaban esparcidos por el valle, en la pradera, dice. Tal vez estaban echados,
borrachos, dice que celebrando por el botín que tenían. Pero dice el versículo 17, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Por eso le digo, ¿usted ha visto la película de 300? Ahí se ve sangre, ¿no? Y eso es día y día bajo una lucha. Y fíjense que dice que desde la mañana que los alcanzó hasta la tarde del día siguiente. Pasaron una noche peleando, amanecieron y llegaron a la tarde del siguiente día, en medio de la lucha. Y dice que no quedó nadie con vida. Solamente 400 jóvenes que huyeron en camellos. Parece mentira, pero los jóvenes son más astutos. Cuando hay que correr, hay que correr. ¿Sí o no? Es mejor aquí correr que aquí quedó. Pero solamente se salvaron esos 400. Y sucede que David dice, y libró David a todos, y no se escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que se montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y así mismo libertó David a sus 2 esposas. Y no le faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, así sea de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas del ganado mayor, trayéndolo delante, y decían, este es el botín de David. ¿Se da cuenta cómo es la gente? El mundo es así. Al principio le echaban la culpa al man porque se habían secuestrado a la mujer y a los hijos y los habían robado. Por culpa tuya, por correa, por el lenín y por el lazo. Es fácil echarle la culpa a cualquiera, ¿sí o no? Pero ¿cuándo vamos a empezar a asumir nuestros propios errores? ¿Cuándo vamos a empezar a enfrentar el verde que a veces sin querer hemos herido a alguien y por eso se ha alejado de Dios? ¿Cuándo vamos a enfrentar la realidad de que muchas veces con nuestras acciones, en vez de acercar, alejamos? Somos como los imanes que se ponen por polos iguales, repelen. Usted por más que quiera unir 2 imanes que tienen el mismo polo, ellos están ahí como cuando no quiere el niño tomarse el remedio. Saca la cabeza. Pero los polos diferentes, automáticamente se unen. Entendamos esto. La vida no se trata de que es que el culpa del pastor que me miró feo. Estaba predicando y dice que me miraba puro a mí a los ojos. Algo me quería decir. Esa lanza era para mí. La pastora dijo algo que yo se lo había contado hace mucho tiempo. Chismosa la pastora. Ah, el hermano tal. Ah, porque es más bonito y le cae gracia al pastor. A ese sí lo dejan ser líder. No, pero es que él vivió y mira, porque vivió, lo premia. No se basa en eso. No se basa en realidad de que veamos las cosas de buscar culpables. No, es que por lazo, por el... No, ¿dónde están las acciones nuestras? Ahora que vamos a lecciones, las estamos documentando. Estamos analizando bien por quién vamos a votar, a elegir. Yo no le voy a decir por quién vota. Yo no le voy a decir por quién vota. Pero algo cierto que sí le voy a decir es que pásalo por el filtro de lo que Dios quiere que vivamos. Dios no acepta corrupción, Dios no acepta. En la política todo el mundo es corrupto, eso es algo evidente, ¿ok? Pero pasémoslo por el tamiz de lo que Dios tal vez pudiera decirnos. No escuchar las redes sociales, porque si usted se da cuenta, eso es basura. Las redes sociales solo es basura, sembrando odio, egoísmo. La culpa es de aquel, la culpa es de aquella, la culpa fue del otro. Nuestra vida tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos, de nuestros actos. De que mi muchacho está rebelde porque yo no tuve los pantalones bien puestos para decirle ¡no! Porque mi familia se está perdiendo porque yo no tuve la sabiduría para decirle, ¿saben qué? Vamos a buscar a Dios. Poner a Dios primero.
tener un altar familiar, orar, leer la Biblia juntos. El diablo está atacando a la iglesia, a la familia, a la sociedad, y la gente ni siquiera se está dando cuenta. Cada vez la gente busca más el morbo, busca más los pleitos, los periodistas, si usted se da cuenta, están detrás de un chisme para intentar reproducir, ganar reproducciones. Pero cuando vamos a asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones, que el mundo nos va a decir, cuando buscamos un consejo, pero si esa vieja lo molesta mucho, déjela. Y no es aceptar la responsabilidad. Yo decidí casarme con esa mujer. Y cuando me casé, vine hasta la muerte, hasta que la muerte me separa. Asumir la responsabilidad del sí que yo digo o el no que yo dije. No, pastor, pero es que usted también tenía que haberme dicho. Yo le dije, antes que usted dijera que sí. Usted tiene que apartarse de cualquier otro hombre o de cualquier otra mujer y vivir solamente para eso. ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad de nuestros propios errores y decir, sí, fui yo? Te falté, no estuve cuando más me necesitaba como papá o como mamá. No te supe instruir, por eso tal vez me estás odiando, tal vez estás alejado de mí. Cuando vamos a aceptar la realidad de que nuestras decisiones son las que nos alejan de Dios y no es que en realidad lo tengo, no Dios, pero es que es culpa suya porque usted tenía que cuidarme de eso que iba a pasar, anticiparme, sí cabezón. Pero es tu decisión igualito si vacía. Dejar de echarle la culpa a los demás. Entender que nuestra fe, nuestra vida cristiana depende de nosotros. No depende del pastor porque le diga, recibe el nombre de Jesús. Juan. No es una emoción. Se trata de una relación personal. Usted con Dios. ¿Por qué David siguió lo que Dios le había dicho? Porque el tipo estaba tan convencido de que aunque él cometía errores y fallaba, Dios nunca lo abandonaba. Y cuando Dios consultaba a Dios, Dios le respondía. Y usted se da cuenta que en el libro de los Salmos muchas veces dice, invoqué a Jehová y él me oyó. Clamé a Jehová y él me respondió. El tipo estaba tan seguro de que Dios le respondía, que en medio del luto, en medio de la situación que vivía, no estaba yo no me voy a cocinar. No. ¿Quién me va a planchar la ropa? ¿Quién me va a atender? Consultó a Dios y le dio el valor que necesitaba tener cada una de las personas. Porque tal vez pudiéramos decir que David fue solo a buscar a sus esposas y sus hijos, pero él entendió que necesitaba librar a su pueblo. No le echó la culpa a los demás que no pusieron un consejo para que se quedaran vigilantes guardando a su pueblo. No. Consultó a Dios y le dijo, Señor, estoy pasando por ahí. Necesito una respuesta porque esta gente me va a matar. ¿Qué hago? Y Dios le respondió. Fue y liberó. Pero me gusta esto, que cuando libera todo ello y vienen de regreso, donde están los 200, la historia termina algo así diciendo, que cuando iba llegando donde estaban los 200 hombres y se quedaron cuidando el bagaje, David no lo señaló por no haber ido con ellos. David no lo señaló por haberse quedado descansando. Él lo honró. Pastor, pero ¿quién va a comprar una flor a un barco? ¿Sabe por qué? Porque David no hubiera una medida que tampoco tenía fuerza para seguir. Y esto nos refleja a Jesús. Tú no tienes la fuerza tal vez para que tú te puedas salvar por tus propios méritos, con tus obras. Pero Jesús fue y enfrentó la muerte. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros, por los tuyos. Y cuando llegaron a aquel lugar, dése cuenta de que el mundo es así. Cuando llegan a aquel lugar donde están los 200, dice que gente mala de los hombres que fueron con él empezaron a decirle, no, del botín que recibimos a esta gente no le debemos porque ellos no fueron. A la lógica humana cualquiera pudiera decir, ¿verdad? Yo me la partí, yo me la sudé, mi vida estuvo en juego. Pero David honró la vida de estos hombres.
Porque cuando Dios nos da descanso, siempre va a haber alguien que pelea por ti. Y esa persona se llama Jesús. ¿Debes entender esto? Cuando Dios nos da la victoria, nos va a dar la victoria en nuestra familia, en nuestro hogar, sobre nuestras preocupaciones, incluso en la salvación. A veces nos cuestionamos mucho nosotros mismos, a veces somos muy malos con nosotros mismos. Emitimos un juicio tan pesado que decimos yo no puedo, yo no soy, Dios se equivocó conmigo. Y no entendemos lo que la palabra nos dice, que aunque nuestro principio haya sido pequeño, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos cometido errores, nuestro estado postrero, lo que viene, va a ser mejor. ¿Cómo estás descansando en Jesús? Dios está ofreciendo agua de reposo en medio de una vida tan cargada espiritualmente. Hoy día nuestros hijos están atacados por todo lo que ven, lo que escuchan, la música, lo que ven en los videos. ¿Qué estamos haciendo como familia, como padres, para traer esa agua de reposo a nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo para traerle ese descanso, ese reposo a ese familiar que vive todo el tiempo afanado, arrancándose los pelos porque cree que tiene que hacer más? Dios no te llamó para que conquistes ciudades, para que hagas imperios económicos, para que tengas la mejor y más lujosa casa inteligente, o para que tengas el mejor puesto de trabajo, o el mejor reconocimiento ante las personas. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a los tuyos y a cumplir con lo que Él te pide, simplemente hablar de Él, compartir las buenas cosas. Pero si vivimos quejándonos, si vivimos todo el tiempo peleando, luchando con nuestra propia lengua, ¿qué va a querer la gente? Jesús Adrián Romero, en una de sus canciones, él hacía una afirmación que la gente rechaza la iglesia, pero recibe a Jesús. Entonces seamos Jesús. Y Pablo no se equivocó cuando dijo, sean imitadores de mí. Pablo hizo esta referencia, ¿fue por qué? Porque la gente siempre necesita ver un ejemplo, ¿sí o no? Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. La gente necesita ver un hijo de Dios en usted. La gente necesita ver una transformación en su vida, en sus palabras, en sus acciones. Porque todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Porque todo el mundo disfrute y se ríe y goce de eso no quiere decir que está bien. La gente necesita ver a Jesús, ver a un hijo de Dios en usted. Ese es el mensaje que Dios quiere que demos. Querer entrar a esa agua de reposo para que Él nos pastoree. Pero que Él nos pastoree. Porque si usted dice, usted es mi pastor, algo le va a faltar, compañero. Yubeli puede decir, yo alguien es mi pastor, pero algo le va a faltar. A veces paciencia para gustar. Usted no puede poner la mirada en un pastor. Usted es hijo de Dios. Y Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús. Mi carácter tiene que parecerse más a Jesús. Jesús no toleraba la corrupción. Jesús no tenía preferencias. Jesús no tenía, no era que le gustaba, le llamaban más la atención los blanquitos y los negritos, no. O los lacios y los chuscos tampoco. No. Él no hacía sección de personas. Tu familia, tus hijos, tu gente depende de ti si te acercas a Dios y reflejas a Dios. ¿Cómo se debe? La salvación viene solo de Dios. Nadie te puede garantizar que vas a hacer salvo porque te lo digo. Eso es algo entre usted y Dios, nada más. Solamente recapacite y piense, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Agrado o no agrado a Dios? ¿Estoy cerca o estoy lejos de Dios? ¿Me conecto a diario con Dios o no? ¿Estoy siendo responsable con lo que Dios me pidió?
con lo que Él te entregó en mi mano? ¿Será que pongo excusas o trabas? Cierren sus ojos y hable con Dios. Y si usted necesita pedirle perdón a Dios, dice que Él es fiel. Si usted siente, porque a veces sentimos que hacemos los problemas, las cosas inmensas, que la situación que usted está viviendo es muy difícil, muy grande, quiero invitarle a que pueda venir a orar. Si usted siente que lo que usted vive es muy fuerte, si usted siente que lo que usted ha atravesado y siente que le cuesta soltarlo o pedir perdón, venga al altar. Usted no me lo va a confesar a mí. Eso es algo entre usted y Dios. Si usted siente que tiene que soltar una carga o un peso que le está impidiendo avanzar lo que Dios te pide, venga al altar. Pastor, es que es un compromiso muy grande, estar en el altar. ¿Quiere decir que estoy pecando? No. Todos necesitamos ir a los pies de Cristo. Eso no implica que seamos más o menos pecadores, no. Todos necesitamos voltear a la cruz y ver que Él pagó todo por nosotros. Dejar de tener excusa y decir, Señor, ya basta, ya no quiero seguir engañándome. Padre, gracias Dios por este tiempo. Hoy estamos delante de ti como tu iglesia, como tu pueblo, Jesús. Tal vez venimos cargados, Señor, venimos angustiados, cansados del camino, sedientos, Dios, por la lucha que hemos llevado día tras día, espiritual, familiar, en nuestro empleo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, familiares. Señor, tal vez estamos agobiados porque nos sentimos indecisos si verdaderamente somos tus hijos o no. Si verdaderamente tú nos has llamado a servirte o no. Pero tú, Dios, hoy me has demostrado que tú me tienes agua de reposo para mí también. Y que necesito ser pastoreado por ti. Que necesito confiar en lo que tú me digas. Que necesito consultarte a ti en medio de las necesidades. Que necesito valorar el don que tú me has dado, ese talento, ese oficio que tú me has dado, Señor, que necesito valorarlo y ponerlo en práctica, Dios. Oro, Señor, para que tú toques las vidas, para que tú toques las mentes. Todo pensamiento negativo, toda altivez, toda equivocación, Señor, todo prejuicio equivocado se tiene que ir con nuestra mente, Dios. Todo lo que nos impida, Señor, servirte y honrar de la manera que necesitamos hacerlo, Señor, toda excusa, todo impedimento, Señor, tú te lo vas a llevar. Y ayúdanos, Dios, a vivir como tú quieres que vivamos. Entendiendo que la confianza en ti, Señor, no va a depender de lo que otro crea o piense, sino de lo que tú nos puedas decir, Señor, y que tú nos vas a usar. Que podamos vernos como tú nos ves. Que podamos vernos, Señor, como en realidad esos escogidos a los cuales tú nos has llamado. Que todo pensamiento de excusa, Señor, de evasión, Señor, que no nos deje asumir la responsabilidad de lo que tú nos has llamado o vernos en la posición que tú nos quieres llevar, sácalo de ti, Dios. Que toda dificultad, todo problema, toda situación difícil que estemos atravesando, tú las conoces. Todo señalamiento que tal vez otra persona haga, Señor, que ese no sea el impulso o la excusa, Dios, sino que sea usted, Dios, mostrando a nuestras vidas qué cargas tenemos que soltar, qué paso debemos tomar, qué acción debemos hacer para acercarnos más a ti y para poder ver cómo tú harás en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Hoy, Dios, oro por tu iglesia. Hoy oro por tus hijos. Hoy oro, Señor, para que haya descanso en ti, para que haya confianza, para que haya esa seguridad, para que entendamos que la cercanía contigo, Señor, depende de nosotros. De que podemos estar cerca de ti, que podemos vivir diferente cuando nos acercamos a ti, te consultamos y nos conectamos contigo, Padre. Llénanos, Dios, cada día, Dios.
Ayúdanos a siempre confiar en lo que tú harás y a ver cómo tu amor nos alcanza y a ver cómo tu fidelidad está presente. Como tu pueblo, como tus hijos, Señor, mira la situación de cada uno de mis hermanos que esté atravesando. Tal vez la duda, tal vez, Señor, la incertidumbre, tal vez, Señor, la decepción o la desilusión, tal vez, Señor, han habido cosas que nos han decepcionado y nos han hecho alejarnos de Dios, de ti. Yo te pido que traigas consuelo a cada uno, Señor. Que traigas respuestas, Señor, a sus vidas. Que traigas dirección, Señor, así como se la diste a David en este momento difícil. Señor, tú sabes qué situación atraviesa cada uno, sea financiera, sea personal, sea alguna enfermedad, alguna situación, sea usted obrando, Dios. Que haya ese descanso en ti porque tú vas a hacer la obra sanadora. Que haya ese descanso en ti porque tú vas a dar, Señor, lo que se necesita para resolver el problema. Lo que se necesita para pagar esa deuda que no nos deja dormir. Lo que se necesita para poder tener la valentía de acercarnos y pedir perdón o de perdonar también, Señor. Tú vas a poner ese en nuestro espíritu, a través del tuyo, nos vas a convencer de lo que debemos hacer. Y qué es lo que tú nos dices, y no lo que otras personas pudieran decirse. Tócales, Padre. Y hazles entender, Señor, que siendo tus hijos, siendo hijos tuyos, tú vas a guardar de ellos. Tú vas a ayudarles. Tú vas a bendecirles. Tú vas a darles dirección de lo que necesiten. Pero que día a día, Señor, tengan esa cercanía contigo. Cumple tu propósito con tu iglesia. Cumple tu propósito con cada niño. Cumple tu propósito con cada adolescente, con cada joven, con cada adulto. Cumple tu propósito en la iglesia de Nazareno, Puerta Abierta en Urbano, Señor. Que el manantial, Señor, se convierta en río, después en mar y después en un océano poderoso que gana almas para ti, porque la gente, la sociedad necesita de ti, Dios. Y solo somos nosotros los encargados de llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, esa buena noticia, Dios. Quita de nuestra mente toda excusa y todo prejuicio. Y que empecemos a actuar como tú quieres que nos actuemos, como tus hijos, como tus siervos, como colaboradores tuyos, Señor, a hacer la responsabilidad a la cual tú nos has llamado, entendiendo que lo primero está en casa, en nuestra familia, en nuestros parientes, y que tú nos has llamado, Dios, con una misión. Que mi vida, mis decisiones, Dios, nuestras decisiones como tus hijos, no dependen de nadie, sino primero de ti, y que todas deben agradarte a ti primeramente. Más allá de esa conexión sanguínea, en vez de agradar a nuestras familias, nosotros debemos creer y entender que debemos agradarte a ti, Señor. Que debemos ponernos en cuentas y siempre estar cerca de ti. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de los que hoy han estado acá presentes, cada familia representada, cada hogar, Señor, que tal vez estés atravesando una situación difícil. Tal vez, Señor, pasan pensamientos que no son los adecuados, Señor. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo venga y toque cada corazón y que ellos puedan sentir ese mover tuyo. En el nombre de Jesús. Que entiendan que el convencimiento no lo da nadie, sino tu Espíritu Santo. Que entiendan que es mejor agradarte y adorarte a ti antes que a los demás. Bendígales en todo, Señor, en todo lo que hagan. Que se vean como cabeza y no como cola. Que se vean como hijos tuyos, que están llamados a triunfar, a ser de bendición, a ser luz en medio de la oscuridad. Que entendamos, Señor, que esto no es una emoción, sino que es una convicción lo que vivimos a diario. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por hablarnos en este día. En el nombre de Jesús, Señor.
Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué le parece si me brinda un fuerte aplauso al Señor? Pueden sentarse, mis hermanos. Así que no se me desprecien, ¿ok? Sepa que Dios le llamó a usted a hacer luz, a hacer cabeza, pero no hacer cabeza para. No. A cosas grandes. Usted puede. Si Dios te llamó a Dios, usted puede. No se equivocó. De no sé cuántos millones de espermatozoides que entraron en el vientre de su mamá, usted fue el que ganó. Así que día a día repítase eso: yo soy un campeón. Porque corrí una carrera sin pie, y sin manos, y sin ojos. Una bolita nada más. Y se burlan de los monos. Pero usted es alguien valioso para Dios. Y así como usted vale, usted tiene que hacerle entender a los suyos y a los que le rodean que también vale para Dios. Amén. Que nadie te quite ese valor. Que nadie venga a ensuciar lo tuyo. Solo Dios conoce tu verdadero valor. Nadie puede hacerte menos. Porque precisamente fue a usted el que le llamó y a usted el que le reveló. Amén. Y si Él nos llama, Él nos respalda. Así que no se preocupe por eso. Así que entendamos, iglesia, que Dios va a hacer. ¿Usted lo cree? Amén. Así que entonces de ahora en adelante ya no estemos pensando que nadie me quiere, que todos me odian, que me miran feo. No. Dios me llamó a grandes cosas en donde quiera que me encuentre. Sea aquí, sea en la Yoni, sea en Venezuela, sea donde sea que estemos. Dios me llamó a grandes cosas. Nadie puede decir lo contrario. Siempre digo esto y lo comparto en la célula que tenemos. Dios tiene un plan que lleva su nombre. La mejor manera de honrarlo es haciendo, creyendo de que Él lo va a hacer. Él puede cambiar, puede darme la palabra, la ayuda, la dirección. ¿En cuántos momentos difíciles ya no hemos salido? Un día recuerdo que dije estas palabras: la situación no es la más favorable, no soy el más preparado, pero que venga lo que venga, Dios está conmigo, lo dije. Porque estaba recibiendo un pastorado, la noticia de que iba a ser papá. ¿Tenía miedo? Sí. Pero lo que hoy le comparto es porque yo lo creo. Y muestra de eso es que Jehová es el pastor y nada más nada. Eso lo tiene que aprender usted. No se lo puede enseñar solo con palabras. Amén. Vamos a seguir honrando el nombre de Dios. Vamos a continuar con la liturgia. Si usted trajo sus diezmos, sus ofrendas, tómenlo aquí en su mano. Algo que siempre se lo voy a recordar de ahora en adelante. Y que esto cambia la perspectiva en darle a Dios. Se lo voy a estar recordando siempre que pueda. Usted no le da a Dios ni por obediencia ni por obligación. Sáquese eso de la mente. Usted no le da a Dios por obediencia ni por obligación. Usted le da a Dios por agradecimiento. Usted es agradecido porque usted sabe que todo depende de Dios. Que las ganas que ya tiene son porque Dios se las ha permitido tener. Que la edad que ya tiene, gracias a Dios, le ha permitido llegar a esa edad. Todo es gracias a Dios. Y lo que usted ha logrado o ha alcanzado es gracias a Dios. Nada en esta vida, en este mundo sucede si no es gracias a Dios. ¿Ok? Así que tome allí en su mano su diezmo, su ofrenda, vamos a orar. Tenga eso presente. Usted le da a Dios por agradecimiento, no por obediencia.